El día de hoy nos encontramos inaugurando nuestro primer podcast en la Iglesia Alianza de la ciudad de Cajamarca. El día de hoy tendremos un conversatorio con nuestro pastor titular, Jorge Millones, el cual doy pase el día de hoy. Dios te bendiga, Marco. La verdad que me alegra mucho estar aquí. Y sí, como dices, es nuestro primer podcast, es un proyecto en el cual nos desafía ahora porque queremos llegar a una audiencia en la cual pueda tener una esperanza, ¿no? Así que estoy completamente alegre. Amén, pastor. Tenemos un tema muy peculiar. Puedes estar cerca de Jesús, pero tu corazón está lejos de él. Definitivamente sí, mi Marco. Es muy difícil cuando una persona intenta caminar con Jesús, pero en el fondo de su corazón no hay esa intención de querer agradarle, de querer buscarle de verdad. Y digo esta palabra difícil porque cuando esta persona empieza a caminar en su, vale la redundancia, en su caminar cristiano de una manera como normalmente él piensa que está caminando, la vida se le hace llena de trabas, de obstáculos, de frustraciones, inclusive vulnerable la carne a la inmoralidad y etcétera de cosas, ¿no? Como si fuera peor haber sido ese inicio, ¿no? Sí, Marco. La verdad que por eso es que en la Biblia nos da muchas enseñanzas de que hay personas que han estado cerca de Dios o cerca de Jesús en el Nuevo Testamento, pero han demostrado que han estado lejos de Él por sus frutos. Vamos a ver un personaje muy peculiar, ¿no? Que es Judas Iscariote, el Sí. cual, bueno, hay unos antecedentes en la Biblia para conocer un poco más acerca de Judas Iscariote, ¿no? Sí. Podemos ver en Juan 12:6 que él era el tesorero del grupo. ¿Nos podría dar una breve descripción de por qué era? Sí, sí, mira, acá es impresionante saber cómo el Señor, siendo omnisciente, o sea, sabiéndolo todo, toma la decisión de elegir a un discípulo conociendo su corazón, pero y a la misma vez le da la oportunidad de tener en su poder la tesorería de los discípulos, porque Jesús caminaba de un lugar a otro, más estaba en el norte de Israel, en esa época Palestina, en Galilea, las zonas del otro lado del mar de Galilea, Ujú. y ese era su recorrido, ¿no? Y obviamente se manejaba una tesorería donde, bueno, la palabra menciona que él sustraía, ¿no? Pero a Ujú. pesar de estas actitudes de Judas, a mí me impresiona el corazón de Jesús de elegirlo y darle esa función conociendo su corazón. Y esto da una enseñanza que el Señor, aún conociendo el corazón, siempre nos va a dar una puerta abierta para el cambio. Y Amén, Judas lo pastor. tuvo. Amén. Tuvo la oportunidad quizás, ¿no? Sí, Pero al sí. fin se dejó llevar. También vemos en Juan 6:70 que dice que tenía un corazón alejado del Señor. Y eso lo hemos visto ya en diferentes circunstancias en la cual se relata en los evangelios, pues, ¿no? Sí. Que su corazón estaba lejos de él. También vemos un punto muy peculiar que me gustaría que usted nos describa un poquito más. Cuando Satanás entró en Judas, Ujú. la Biblia lo menciona. ¿En qué sentido entró en Judas, pastor? Bueno, más que todo en el sentido de que dio puerta abierta, ¿no? O sea, nosotros debemos de considerar que Satanás no entra en una persona si es que la persona no se lo permite. Judas, desde un inicio, él dio cabida, porque desde un inicio él no creyó en el Señor. Entonces, el enemigo, al observar esto en la actitud de este discípulo, Judas fue vulnerable. Y Ujú. Satanás, al entrar en el corazón de Judas, es porque ya tenía posesión en el sentido de dominio, y Judas, pues, sencillamente era como una marioneta. Ya solamente él hacía lo que su carne hacía o que el maligno le decía, y solamente actuaba. Y esto se demuestra porque a mí me impresiona esto, ¿no? O sea, estando en la última cena, el Señor Jesús dijo: alguien de ustedes me va a entregar. Y Judas estando allí: ¿quién me va a entregar, Señor? ¿Quién me va a entregar? Quien remoje el pan aquí, ese es el que me va a entregar. Entonces, cuando Jesús dice eso, es porque Judas estaba a su lado. O sea, Claro. el Señor Jesús tenía un contacto con Judas, una por la tesorería, lo consideraba su amigo, se reían, conversaban, dialogaban,
Pero a pesar de eso, a mí me impresiona porque Judas pudo haber tenido la oportunidad de arrepentirse y decir, Señor, ¿seré yo? ¿No? Y como quien decir, no, a ver si sabes algo. Y Judas, y Señor Jesús le dice, tú lo has dicho, Ya había ¿no? afirmado que él Ya sería. había firmado. Y eso era una oportunidad para que Judas diga en ese momento, Señor, me descubriste, perdóname. Pero él continuó con el pecado y al final Jesús le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo ahora. Aún en esa segunda palabra, Judas pudo haber dicho, Judas pudo haber dicho, Señor, no voy a hacer lo que estoy pensando hacer. Perdóname. Pero Judas decidió salir. O sea, aquí nos podemos dar cuenta que cuando un corazón está lejos del Señor Jesús, cualquier cosa puede pasar. Y es una alarma para todo cristiano de analizar su corazón si está cerca del Señor o está lejos de Él, ¿no? Eso también nos demuestra de que Jesús nos da varias oportunidades para el arrepentimiento, ¿verdad? Sí. Nos llama, nos insiste, nos da inclusive, como dice, ahí, ¿no? Donde más nos duele o donde es la verdad, Mm, pero aún cuando estamos en pecado, cuando ya había Satanás entrado en él, quizás ya estaba ciego, ya su corazón estaba endurecido, ¿no? sí, sí, sí. Y hay un punto muy peculiar, ya que estamos hablando de Judas, que se menciona en Mateo 26 14 al 25, ¿no? Ujú. Cuando estaba armando estas anotaciones, ¿por qué 30 piezas de plata, pastor? ¿Qué Me- significaba en ese entonces 30 piezas de plata? Mira, en ese momento, bueno, para en el tiempo de Jesús, Ujú, la palabra de Dios menciona que después se descubrió que esas 30 piezas de plata eran para comprar un campo, para poder construir a futuro un cementerio para extranjeros. Eso es lo que menciona la palabra. ujú, Una. Dos, estaba escrito también que con esas 30 piezas de plata, el ungido, el maestro, el Señor, iba a ser traicionado. Y es interesante porque esas 30 piezas de plata también representa en la Biblia, en el Éxodo 21, donde dice que era el precio de un esclavo. O sea, si yo era un empresario, tenía mi esclavo y había a otro empresario y tenía su esclavo, y este esclavo o por X motivo trae perjuicio a mi esclavo y mi esclavo muere, yo tenía el derecho de cobrarle 30 piezas de plata, porque era el precio de un esclavo. ujú. Entonces, y la ley lo mencionaba. Y era el precio de alguien que no tenía un valor. Y ese fue el valor por el cual el Señor Jesús fue traicionado. O sea, Judas subestimó, menospreció el valor del Señor. Y eso nos da una representación que cuando alguien está lejos del Señor, obviamente va a ser vulnerable, va a ser propenso a menospreciar al Señor y poder hacer cualquier acción que al final se demuestra en el fruto, ¿no? Claro. Mm, Es un, es un valor mínimo, se podría decir, pues, ¿no? Es sí, como, oye, te entrego por el valor de un esclavo, cuando ya Judas realmente sabía quién era Jesús, ¿no? sí, Judas ya había exactamente. visto milagros. Inclusive cuando estaba leyendo también dice que él estaba dentro de los 12 que recibieron el don de sanidad, el don de expulsar demonios también, ¿no? Sí, Él pudo presenciar cosas maravillosas, pero aún así, como dice nuestro título, ¿no? Podemos estar cerca, pero nuestro corazón está lejos de Jesús. exactamente, sí. ¿Cómo es posible que hoy en día un ser humano, ya sea dentro de la iglesia o sirviendo quizás, ¿no? Ujú, Pueda estar sirviendo, activo, pero su corazón no está cerca de Jesús? O ujú. sea, su servicio, su consagración, ¿en dónde está puesto? ¿O cuál sería la motivación para este servidor hoy en la Sí, actualidad? ay, en la actualidad. Sí, mira, yo quiero agradecer en primer lugar al Señor porque hay muchos hermanos en las iglesias, en nuestra denominación y en otras denominaciones, que aman al Señor y sirven al Señor. Y inclusive cuando hay debilidades, porque todos somos débiles, somos vulnerables a la carne, al pecado, y eso es natural, porque esa es nuestra naturaleza, pero el toque, diríamos así, especial, es de que como son temerosos del Señor, rápido arreglan el pecado. Se entregan al Señor, le piden perdón, se vuelven a levantar y de gracia en gracia van, ¿no? O sea, Dios lo sostiene en su gracia, porque nadie sirve al Señor en una santidad que no hay ningún error, ningún pecado, ¿no?
Entonces, yo me alegro de eso porque hay muchos hermanos en la iglesia que aman al Señor y sirven al Señor a pesar de las dificultades, debilidades, carácter. Están siempre luchando para mejorar. Eso es excelente. Eh, pero hay otro lado de la moneda, que sí, Marco. Hay personas que sirven en la iglesia o sirven al Señor en cualquiera que sea el ministerio, pero el corazón sí puede estar lejos. Y ahora, cuando el corazón está lejos, definitivamente no es que estuvo de la noche a la mañana, es un proceso. Santiago lo dijo, el pecado es como concibe y da luz, es como un bebé que concibe y da Claro, luz. progresivamente. No, exactamente. Y el bebé no se le ve en el momento de la concepción, ¿no? Pasan 9 meses y recién uno ve al bebé, observa al bebé. Igual es el pecado, ¿no? Entonces, para que una persona sea alejado de Dios, sirviendo en la iglesia, es porque desde antes, poco a poco empezó a dar cabida de detalles, y eso lo ha logrado a decir, no pasa nada, peco, nadie me ve, así que puedo continuar, y el corazón se llega a endurecer a tal punto que ya no te das ni cuenta de en dónde te metiste, y eso sí el Señor aborrece, ¿no? Por eso es Claro. que los fariseos, los escribas, los principales sacerdotes, también tenían ese corazón. O sea, servían en el ministerio, haciendo todas las liturgias, todos los detalles de la Torá, de las enseñanzas, de las fiestas judías, enseñaban el pueblo en las sinagogas, pero su corazón estaba lejos, ¿no? Y se demostró claramente cuando Jesús se presenta como el Mesías, y ellos se llenan de celos y empiezan a atacar. Ahí te das cuenta claramente que una persona puede servir y estar lejos del Señor. Y eso, como usted lo menciona, ¿no? Los maestros de ese entonces se incomodaban ante la presencia de Jesús, ¿no? Sí. No estaban tranquilos, querían darle la contra, Ujú. buscaban diferentes formas de quizás avergonzar a Jesús, ¿no? De públicamente, cuando Sí, ellos estaban siendo avergonzados por la misma palabra que era de Jesús. sí. También surge desde todo lo que hemos hablado una gran interrogante, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado en el corazón de Judas en ese entonces para que venda a Jesús? Y ya hablamos que lo vendió por un precio quizás mínimo. ¿Qué pasó en el corazón de Judas que nosotros podamos tener cuidado hoy en día para no vender a Jesús? Como ya lo hablamos y lo habíamos visto en diferentes prédicas, ¿no? Sí. Nosotros vendemos a Jesús constantemente, diariamente, por una tentación, quizás, o por vergüenza muchas veces, ¿no? ¿Qué pasó en el corazón de Judas, pastor? Que hoy en día nosotros debemos tener cuidado para no ser como Judas, sino como dice el dicho, no seas como Judas, sé como Pedro. Ujú. Bueno, en este caso, el principio bíblico de Proverbios 4:23, que sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón, porque del corazón determina el rumbo de la vida. Entonces Judas no cuidó su corazón. Tuvo la oportunidad, sí. Cuando el Señor Jesús llama a todos los discípulos, ¿no? Los llama y luego los considera apóstoles para que lleven el Evangelio, sean enviados. Judas tuvo esa oportunidad. Y al haber escuchado todas las enseñanzas del Señor, él pudo haber captado esas enseñanzas y decir, Señor, yo lo tomo en mi corazón para para hacer tu voluntad, ¿no? Pero Judas desde un inicio pudo haber tenido muchas buenas enseñanzas, pero él decidió no cuidar su corazón. Y al no cuidar su corazón, ese fue el rumbo de su vida. Se iba alejando Se más y iba más. alejando, alejando, alejando. Y después que traiciona al Señor Jesús, le llena el remordimiento, la culpabilidad, y en lugar de acudir a la gracia, acude a devolver las 30 piezas de plata, o sea, busca ayuda humana. El mundo le dio la espalda y el rumbo de su vida fue autoeliminarse. Entonces la enseñanza de hoy en día a toda la iglesia del Señor, y a los jóvenes, a los matrimonios, desde los más pequeños y los que tienen tiempo en la fe, yo creo que la clave aquí es cuidar el corazón. Cuidar el corazón porque cuando el corazón está centrado en la palabra del Señor, el Señor nos va a dar la sabiduría y la fuerza para saber tomar buenas decisiones, y esas decisiones nos conlleven a lindos frutos, a preciosos resultados, ¿no? El Señor siempre nos quiere ver feliz,
siempre nos quiere ver estables, fuertes, llenos de vigor, de alegría, nos quiere ver prósperos en todo sentido de la vida, y eso solamente es cuando el creyente decide cuidar el corazón. Así que si alguien de aquí, de la audiencia, nos está escuchando, nuestros oyentes, nuestros hermanos que nos están viendo, amigos, no, inclusive si no congregas en una iglesia, no estás en una iglesia cristiana donde se predica de Cristo, el consejo que podemos recibir en este momento es: cuida tu corazón. Y para cuidar el corazón yo tengo que analizar cómo está ahorita mi corazón. Yo creo que cada uno se puede dar cuenta y solamente entregarle al Señor, para que el Señor, tomando el corazón en sus manos, Él pueda hacer grandes milagros, ¿no? Creo que la enseñanza ya fue clara, ¿no? En el día de hoy Ujú, de guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. ujú, Y no somos perfectos, vamos a caer. Y cuando caigamos, miremos la cruz hoy en día, ¿no? sí, Miremos la gracia y bueno, Jesús está ahí para perdonarnos. Si 7 veces caemos, el Señor está ahí para darnos la mano y levantarnos cada día, ujú, ¿no, pastor? sí. Muchas gracias, pastor, por este tiempo muy bonito que hemos tenido. Me gustaría que concluya usted con un mensaje llamando a nuevos hermanos o como Ujú, usted mencionó, hermanos quizás que ya están en la fe, pero que ujú, tienen miedo a dar ese paso, ¿no? ujú, De arrepentirse al 100% al Señor ujú. y a tener una vida consagrada hacia Él. Gracias, Marco. Bueno, quiero mencionarles que la palabra de Dios nos menciona que existieron dos personajes, Pedro y Judas. Ambos negaron a su maestro, a su Señor, pero la diferencia de Pedro y Judas fue que Pedro acudió a la gracia. Judas acudió al remordimiento y a la culpabilidad que lo debilitó y lo llevó a tomar una mala decisión. Si en este momento tú puedes identificar en qué camino estás, si en algún momento te has dado cuenta de que estás con Dios, dices que estás con el Señor, lo estás sirviendo, pero tú te has dado cuenta que el corazón no está enfocado en lo que Dios quiere para tu vida, puedes acudir a la gracia. No, puedes acudir a la gracia. El Señor es muy bueno. El Señor, la Biblia dice que el Señor se deleita en la misericordia, o sea, le encanta la misericordia, se alegra cuando una persona viene a Él en arrepentimiento. Y el arrepentimiento es la clave para que la sangre de Cristo pueda actuar en el corazón de la persona, limpiarla y restaurarla. Así que hay oportunidad. Que Dios te bendiga. Así concluimos nuestro primer podcast el día de hoy. Estén atentos porque vamos a regresar con nuevos temas. Comenta y compártelo con tus seres queridos y familiares que tú sientas que este mensaje pueda llegar a ellos. Hasta luego, bendiciones. Bendiciones.